Lo primero que debemos decir es que estos informes deben ser recibidos por los estados democráticos con humildad, sin descalificaciones ni estigmatizaciones, para ver su contenido, conversar sobre su contenido y ver las medidas que se pueden adoptar de manera progresiva para adaptarse a esos derechos humanos que están en esos instrumentos internacionales. En segundo lugar, pues esas descalificaciones y ataques confirman el informe mismo, que da cuenta de cómo las personas que tienen una posición diferente, una posición divergente, una posición de disidencia frente a las vocerías oficiales, son objeto de descalificaciones, son objeto de estigmatizaciones. Luego queremos decir lo siguiente: la democracia tiene como elemento esencial a los derechos humanos, en una concepción de soberanía que desde hace ya casi un siglo ha comenzado a ser penetrada por la persona humana, por sus derechos de carácter universal, y en un sistema como el interamericano, que ha servido a los pueblos de América Latina durante medio siglo, donde precisamente las víctimas de las dictaduras de derecha, sobre todo que hubo en el Cono Sur, las dictaduras centroamericanas, el régimen de Fujimori, esas personas pudieron obtener justicia en el sistema interamericano, un sistema que está abierto por demás a todos los habitantes de los Estados miembros de la OEA. De tal manera que si un país, como ocurrió con Trinidad y Tobago en el año 98, cuyo gobierno hizo una gran propaganda y ganó las elecciones sobre la base de aplicar indiscriminadamente la pena de muerte, y para ello, por razones políticas, tuvo que denunciar la Convención Americana. Sin embargo, como vemos, no solamente que ese anuncio entró en vigencia un año después, sino que Trinidad y Tobago siguió vinculado por el resto de la vida a todos los casos que ocurrieron mientras la Convención estuvo en vigencia. De hecho, a los días que estamos hablando siguen saliendo sentencias de la Corte Interamericana relativas a Trinidad y Tobago. Por otro lado, es muy importante resaltar que los sistemas de protección hacen a derechos del pueblo venezolano, que no se puede disminuir los niveles de protección ya ganados de una manera progresiva en las conquistas del pueblo venezolano, denunciando tratados internacionales, que por lo demás es inconstitucional, porque está expresamente en la Constitución la Convención Americana en el artículo 339, y además en virtud del artículo 23 tiene jerarquía constitucional y no puede ser modificado libremente. Los derechos humanos no están a disposición de los gobiernos de turno ni de las mayorías de turno. Son de orden público, inderogables y progresivos. Ahora, usted señalaba en que el contenido del informe era cierto y que eso se evidenciaba, entre otras cosas, con una cifra que aportó con respecto a que en Venezuela hay 98% de impunidad. Para que nos hable un poco acerca de esa falencia que quizá estaría demostrando a su juicio el gobierno nacional. Bueno, precisamente la falta de independencia e imparcialidad que estamos sufriendo del Poder Judicial venezolano, el informe de la Comisión apunta que hay dos consecuencias. Por un lado, la impunidad frente al crimen en general y a los delitos de derechos humanos, que llega a cifras como el 98%, y que hace que se trate de un círculo vicioso de que a medida de mayor impunidad el delito sigue creciendo. Y en segundo lugar, el informe da nota de que esa falta de independencia precisamente afecta en la persecución de las personas que puedan tener opiniones políticas disidentes. Ahora, la justicia es un elemento esencial de la democracia, y la justicia afecta a todos los venezolanos. Esa delincuencia que está en esas cifras tan altas que conocemos los venezolanos y que identificamos como el problema más importante del país, en definitiva está vinculado con la falta de justicia, y es lo que llama el informe al Estado a llevar adelante.